preparar los solventes que utilizo. Es solvente sin olor para la dilución del óleo, limpieza y dilución, pero muy importante para la dilución. Y otro recipiente con thinner, puede ser thinner acrílico o algún solvente thinner que se utilice para limpiar o retirar cualquier tipo de pintura, sobre todo, claro, para óleos. Que este es solvente sin olor y thinner. Preparamos nuestros pinceles. Es bueno tener pinceles de buena marca. En esta situación yo voy a usar pinceles de pelo y algunos sintéticos para lo que será difuminar óleo en algunas aplicaciones, dándole principal uso para la primera aplicación a los pinceles de pelo. Bueno, algo de lo que hablaremos es de la importancia de óleos de buena calidad. Mucho se dice que bueno, óleos baratos, óleos como el ATL son óleos económicos. La famosísima o prestigiada marca de Winsor & Newton. Bueno, algún otro óleo por ahí, otras marcas del mercado económicas. Y bueno, incluso los hay marcas para óleos, marcas para modelismo. Entonces estas marcas, ¿cuál es la diferencia? Bueno, todo tiene que ver con el pigmento y el aceite. Los más caros son en este caso el Winsor & Newton y los Itelung, que son óleos de modelismo. Tienen un mejor aceite de mejor calidad y una pigmentación o un pigmento utilizado de mejor calidad, que es decir, que cubren mejor las piezas, que tienen a la hora de aplicarlos ocupas menos o deja un acabado más intenso. Eso es dado la calidad. Lo que podemos ver, por ejemplo, en los económicos es cómo se va manchando nuestra tapa y la orilla del escurrimiento al estar cerrados por el paso del tiempo. Esto se debe al aceite que tienen. Entonces tienen un gran aceite que va haciendo esto. Entonces al abrirlos se ve muy aceitosos, muy brillosos. Nosotros lo que nos conviene es aplicar el óleo lo más mate posible, es decir, con la menor cantidad de aceite. Una marca aceptable, creo yo, dentro de los económicos son los ATL, también con mucho aceite, pero un pigmento a mi particular gusto de una calidad aceptable. Y bueno, los Winsor & Newton, de mis favoritos, tienen una muy buena calidad. En la particular salen muy mates, casi sin aceites, lo que quiere decir que lo puedes usar más directamente, es decir, traen un mejor pigmento y puedan emplearlos de una mejor manera, te darán un acabado de mayor calidad. Y por último, los óleos Aitelú. También de muy buena calidad. Si vemos, estos traen un poco de aceite, pero es un aceite muy líquido. Es un aceite, de hecho, que pinta bastante. Es de buena calidad. ¿Cómo saberlo? Bueno, estos al paso del tiempo no se han escurrido, al igual que otros. Y bueno, los Winsor pues pueden ver que permanecen como los cerramos, ¿no? Casi no, el aceite no corre, al menos de que los dejemos muy abiertos, dejemos mucha pintura en la tapa, o de plano los tengamos boca abajo, etcétera. Entonces, dicho esto, vamos a dar inicio
En este caso voy a usar los Winsor & Newton principalmente, el ATL. Voy a mezclar un poco. Cuando usamos un muy aceitoso, la sugerencia es poner ya sea una servilleta o un cartón para extraer el aceite. Cabe resaltar que para extraer la pintura del óleo es mejor usar una espátula, bueno, en este caso un desarmador plano, porque si lo presionas vas a estar retirando más, vas a estar provocando que salga mayor cantidad de aceite al presionarlo boca abajo, y vas a tener pintura de exceso alrededor, y cuando lo cierras vas a empezar a hacer que se escurra tu pintura, y bueno, el paso del tiempo eso hará que el óleo pues se vaya desperdiciando, ya no cierren, no los uses tan agradablemente como te gustaría. Entonces ponemos una servilleta con la finalidad de que absorba el aceite. El tipo de godete que pueden usar, bueno, depende de lo que vayan a hacer. Aquí voy a hacer unos wash, unos lavados con óleos. Aquí pueden hacer algunas mezclas. Y en lo personal, cuando se trata de pintar figuras o hacer muchos efectos, uso un vidrio. Pueden ver aquí todo lleno, ¿no?, de la pintura. Es un pastillero de chicles. Se puede emplear para hacer los lavados, o puede ser una corcholata, etcétera. Si vemos, de cierto modo tiene algo de aceite, entonces podemos sin problema simplemente lo ponemos aquí para que se absorba el aceite, y ahorita en 2 minutos, digamos, los podremos usar como si nada, dándonos un buen pigmento y despreocupándonos de la parte del aceite. Bueno, estos son los económicos. Ahora vamos a ver. Utilizaremos el tierra de sombra natural de Winsor. Y esto lo voy a aplicar aquí directamente. Bueno, este video es un poco de la experiencia que yo he tenido. No es ley, no significa que todo se tiene que hacer así o que alguien lo haga diferente y salga mejor. Es únicamente en base a los procedimientos que yo hago mis modelos y lo mucho bueno que me ha ayudado los óleos, ¿no? Lo primero que voy a hacer es un lavado. En este caso voy a hacer un lavado muy clarito, digamos un gris claro. De acuerdo. Entonces para el lavado pues lo que podemos hacer es poner algo de solvente sin olor en nuestra paleta y ahí poner simplemente el color que queremos utilizar para dicho lavado. Ponemos blanco y ponemos un poco de negro.
esto. Y listo. A pesar de haber puesto casi nada de negro, siento que quedó muy oscuro. Vamos a aclararlo un poco, quedó un poco más de blanco. Cabe resaltar que para la aplicación de este tipo de lavados, la superficie debe ser muy brillante. Depende de lo que busques. Si lo que buscas es un lavado en paneles de aviones, que es como el ejemplo que voy a dar en este instante, el acabado debe ser brillante. Podría ser satinado, pero te complica la existencia 1000 veces que sea un acabado brillante. Si lo aplicas sobre satinado, te va a funcionar como un filtro y te va a opacar el color. Al ser estos óleos de cierta base aceites, si tu barniz previo es tu barniz brillante es acrílico, vas a provocar que sea muy fácil de retirar. Si tu barniz brillante es de barnices acrílicos de tipo de pintura acrílica, es decir, base agua, cuando tú quieres retirar el exceso, se va a quitar como si nada. No te va a provocar problemas, no te va a causar modo filtro. El modo filtro es decir que te cambia la tonalidad de un panel completo. lo que se usa mucho en los tanques. Aquí tomamos un poco de nuestro lavado y lo aplicamos. Se ve como corre por las hendiduras. Mientras más brillante mejor. Este ya tiene una superficie un poco satinada que usaremos como ejemplo. Y bueno, ahí está. Entonces limpiamos con solamente sin olor sobre una servilleta y también con el thinner. Esto remueve rápidamente la pintura y esto remueve el solvente sin olor con pintura para que se volatice más rápido, ya que el thinner se volatiza mucho más rápido y esto, bueno, te permita cambiar de color más rápido, no tengas que estar esperando mucho, porque al limpiarlo con solvente sin olor la dilución puede ser mucha, puede que quieras el pincel limpio para difuminar y no te lo permita el hecho de que aún tenga mucho thinner, mucho solvente sin olor, aparte de que es como el segundo paso para que quede totalmente limpio tu pincel. Entonces esperamos a que seque esa parte y removeremos el exceso. Mientras eso sucede, vamos a hacer lo que llamaríamos un filtro sobre este mismo avión. Prepararemos un tono con algo de azul y un poco de blanco, es decir, un azul claro. Estas técnicas se pueden aplicar en cualquier tipo de modelismo, puede aplicar en tanques, en aviones, barcos, etc. De hecho, bueno, venimos a la controversia de que en aviones
Hay gente que le gusta el acabado limpio, que no le gustan muchos efectos. Bueno, a mí me gusta mucho el weathering, el envejecimiento en los modelos, y en los aviones pues me fascina hacerlo. Entonces he optado por emplear este tipo de técnicas en mis trabajos. Este es un modelo antiguo que no le he hecho todo ese tipo de técnicas y nos sirve de excelente modelo para esto. Para el filtro vamos a hacer la mezcla. Y vamos a hacer otro filtro de una vez con tonos verdes. Cuando aplicamos un filtro de este tipo no debes de temer que tu avión cambie de tono, ya que o que los colores ya no sean los correctos, ya que estos filtros simplemente dan un aspecto de volumen distinto, o de que el paso del tiempo ha hecho diferente efecto sobre esa parte del, del avión. No, jamás lo que hace es cambiarte el color. El color permanece, es el color base, en este caso el azul que ya tiene. Y para que funcione hay que diluir bastante, casi hacer lo que llamaríamos una aguada, no al modo del lavado, pero tampoco con la consistencia como si fuéramos a pintar, es decir, que se vea un poco transparentosa, pero que no se vea como agua, que no sea agua literalmente. Entonces, vamos a acercar un poco, como aquí. Todo esto con solvente sin olor. Si ven, está algo aguada. Vamos a poner un poco como aquí, algo aguada, pero no alcanzamos a dejar no alcanzamos a dejar que sea un lavado. Al final va a ser muy similar al lavado. Entonces vamos a decir, este panel voy a cambiar el tono. Estos filtros se retiran y cambian el color del modelo nuevamente. Los filtros, para que funcionen bien, se deben aplicar principalmente sobre una superficie brillante, una superficie satinada. Los filtros se deben aplicar sobre una superficie satinada de preferencia. Entonces ahí empezamos a cambiar los tonos de nuestro modelo. Una vez que retire el exceso, si no nos gusta cómo ha quedado, se vuelve a aplicar un filtro y así se van aplicando capas hasta que te guste. De hecho, siento que este filtro fue muy fuerte, lo voy a retirar con una servilleta y ya nos habrá cambiado el tono, y de ahí decidimos si empleamos más. Aquí vamos a cambiar ahora este panel de tono, en este caso con un verde, con el verde que directo, no lo he rebajado ni nada. No deben ser siempre aclarar tonos, sino pueden ser tonos oscuros, tonos claros, etcétera. Esto nos sirve para modelos que son de un solo tono, y lo que queremos es pues generar un contraste y nos ayude a dar un aspecto realista. Ahora con un cotonete vamos a retirar los excesos
Empezamos retirando sin nada, es decir, con el puro cotonete, y vemos cómo se retira fácilmente el lavado y nos empieza a dejar nuestros paneles bien marcados. Si sentimos que se queda mucho o queremos menos, lo podemos mojar en solvente sin olor. Le quitamos un poquito de solvencia, es decir, que no esté tampoco muy mojado, y retiramos. Vamos a retirarlo también. Como comento, estuvo muy marcado. Pero hay que dejarlo secar un poco para que nos dé un efecto. No voy a dejar rayones del óleo ni nada, porque esos efectos hay que controlarlos, al igual que hacemos con todos. Tienen que ser efectos controlados y no que hayan salido por fortuna, que hayan salido mientras retirabas otro efecto y digas, oh, ha resultado que funciona. Al final de cuentas ya nos afectó un poco el panel y ya debe de verse un poco diferente. Bien, el verde así lo vamos a dejar, igual que acá. Y como creo que retiré demasiado el color del panel, voy a volver a aplicarlo un poco más oscuro. Y un poco menos diluido. Con los óleos puedes trabajar muchísimo, tienes margen de error, es decir, que puedes estar tú trabajando, retiras, si cometes un error lo retiras, lo vuelves a intentar. Al final todo esto es de practicar, 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 hasta que los efectos te gusten, hasta que también es de hacer efectos hasta que te gusten. Eso sí, no retiren con thinner los óleos o lo que hayan dejado, porque si lo hacen con un thinner acrílico, con un thinner de solvente a base de aceites, lo que van a lograr es que caiga la pintura de todo tu trabajo. Entonces eso sí, no lo vayan a hacer. Incluso sobre este pueden retirar un poco, pero con servilleta, para que sea más homogéneo, y no con solvente, sin solvente, para que no caiga todo. Ahora vamos a aplicar nuevamente el efecto. Ok, siento que me vuelve a pasar. Dejemos que seque y removemos, pero esta vez sin solvente. Vamos a removerlo con una servilleta en cuanto se nos permita. Bueno, lo otro que hacemos con óleos es aplicarlo a modo de pintura. Si vamos a hacer aclarado de paneles,
podemos aclarar centralmente hacia afuera, o podemos pasarnos del frontal hacia atrás, es decir, darle un aspecto de la quemada dura del sol, donde se va aclarando el tono por estar expuesto, y eso podemos hacer en esas zonas. Y para ese caso la pintura debe ser poco diluida, casi como viene. Incluso en ocasiones, depende, viendo cómo está la consistencia, ni siquiera lo diluyes. Puedes hacerlo de dos formas. Una, aplicas pequeños puntitos, vas aplicando pequeñas marcas, y con un pincel plano resistente empiezas a difuminar. Incluso se pueden ayudar de un cotonete limpio. Si hacen esto sobre una superficie mate, el color se va a adherir totalmente a la base, al color, se va a adherir el óleo y va a ser imposible que lo difumines. Si vemos en ocasiones como que no quiere, entonces vamos ahora a hacerlo así. Y venga, y a difuminar. Primero de la parte con más pintura, y luego lo jalamos desde atrás. Y vemos cómo empieza a cambiar. Cuando hacemos esto debemos difuminar hasta que sea homogéneo, lo más homogéneo posible, ya que estamos desaclarando y no manchando el panel. Y vemos cómo se va aclarando. Por ejemplo, funciona mucho en las compuertas, en las costillas, para cambiar el tono y hacerlo notar un poco más. Es importante. Ahora si sobre el propio lo quieres un efecto de la lluvia, de lo que has, del efecto pues de la exposición a lluvia, como es caso de un corsario, al agua salina, lo que podemos hacer es aquí mismo dar pequeños puntos con solvente sin olor, y te va dando diferentes tonalidades. Incluso puedes abusar en una zona creando como más chipping, como más contenido donde caen gotas. Ya esa elección, todas las técnicas que quieran utilizar. Vamos a regresar al panel, donde vamos a retirar el exceso con un cotonete sin solvente, solo el cotonete limpio. Si ven, ya cambió el color de ese panel. Entonces así comenzamos a generar contrastes, diferentes acabados, y eso va, claro, debes irlo haciendo con conciencia del modelo que estás armando, en dónde sirvió, en qué frente, si fue marino, fue desértico,
es decir, si estuvo en portaaviones, si estuvo en el desierto, y ir dando ese contraste para lograr mayor resultado. Si ven, donde no hay y donde ya hay más efectos, empiezas a resaltar más tu trabajo. Entonces, la aclaración de paneles también se puede hacer desde el centro de nuestro modelo, desde el centro del panel, y de aquí jalamos hacia los costados y jalamos hacia las orillas. La otra cosa que vamos a hacer es diluir un poco más claro aún nuestro color, y podemos hacer incluso pequeños desconchones del mismo tono con el mismo óleo. Nos vamos aquí desconchando. Pues nosotros mismos lo empezamos a recorrer con nuestro pincel, y cuando entre ya solo lo jalamos del extremo. Si vemos que no queda muy bien, lo volvemos a hacer. Y lo jalamos un poco. Debe ser un pincel muy seco, porque si no van a retirar la pintura. Por este caso cambiaré de pincel a uno seco y lo vamos difuminando con el resto del panel. Está un pincel seco. Y si sentimos que le falta, volvemos a tomar pintura y volvemos a marcar. Bueno, ahora barnizamos todo el proceso en satinado. En este caso, satinado acrílico. Y dejamos que seque. Después de secar, vamos a aplicar unos nuevos efectos. Ahorita ya está protegido la parte de abajo. Lo que ya hicimos ya se quedará.
hasta ahorita estos efectos son sobre el barnizado, es decir, se van barnizando con el satinado hasta el final. Volvemos a barnizar satinado y sobre eso aplicamos últimos efectos que ya no llevan barniz, que son polvos, escurrimientos de aceite, escurrimientos de combustible, cuestión ensuciado por el escape. Esos efectos van mate, si su tonalidad queda al final mate, y entonces lo mejor es dejar que el óleo simplemente se matice con su secado y listo. Es bueno, pero ahorita vamos a hacer un efecto como de estrés en el metal, estrés en las alas, un efecto que le gusta mucho a los tanqueros, que es escurridos, es decir, es poner muchas puntitos de diferentes colores por todo el modelo. Hay que ver fotografías, ver cómo están los envejecidos, el estrés de las alas de tu modelo, ya que queremos que resalte, pero tampoco queremos que se vea falso. Entonces hay lugares donde puedes aplicar esto, lugares donde no. En un corsario yo no lo haría, pero lo voy a hacer solo para el aprendizaje. Esta técnica, bueno, no siempre aplica, no en todos los paneles, digo, tienen que referenciarse. Por ejemplo, lo que yo he aplicado hasta este momento es cambiar tonalidad, es decir, hacer que resalte el panel. Son técnicas que a lo mejor en la vida real no apreciaríamos, pero en la escala nos permiten ver una diferente variación cromática, haciendo que resalten las cosas y nos den un aspecto incluso más realista. Es decir, estamos engañando al ojo, estamos engañando con efectos visuales en la escala para verlo más realista, aunque en la realidad no se hace así. O sea, en la realidad no veríamos diferentes tonos, pero para sentir que lo estamos viendo de esa forma, venimos a hacer efectos en escala, aclarar los paneles, cambiar con los filtros diferentes paneles, y que veamos, de cierto modo seguimos viendo el mismo color, pero con diferentes volúmenes. Es decir, en nuestros ojos ven los mismos un color, pero diversificado. Si tú pones un solo color, simplemente se ve plano, y si no, ya resaltan otros paneles, lo que te da un realismo en la escala. Para esto podemos empezar jalándolos sin solvente ni nada. Muy importante, esto no lo hagan en la parte de abajo de los aviones jamás. No se ensuciaban tanto de abajo, no se les veían tantos colores, puede llegar a saturarlo y verse muy falso. Entonces agarramos un poco de solvente sin olor, le quitamos un poco de solvente en una servilleta, y húmedo hacemos los jalones. Hay que ver en qué aviones. Yo se los pondré. Estos efectos serían como un avión de camuflaje, podrían ser tipo corsario, algún alemán, pero no en un corsario. Definitivamente esto no va en un corsario, solo es para efectos prácticos. Entonces yo aquí platico de las técnicas, no de en qué modelo aplicarlas. Ahí sí ya va a ser el ojo de cada modelista decida
qué modelo de los suyos le aplica, qué modelos no le aplica, y de esa forma obtenga el resultado que desea, los efectos que quiere. Al final armamos para nuestras colecciones y uno debe decidir cómo le gustan. Entonces aquí todavía se me hace muy marcado, pues vamos a seguir arrastrando hasta que sea menos marcado, al gusto de cada quien. Uno puede decir, no, aquí ya me gusta, hasta aquí ya lo dejo. Yo diría, no, a mí no me gusta, yo quiero retirar un poco más, incluso poner más solvente. Ponemos a secar primero un poco, es puro solvente sin olor, acuérdense. Y ahí está, pueden apreciar la gran y enorme diferencia entre un lado y el otro. Ya estaba trabajado, pero con técnicas más básicas hace varios años, y ahora con nuevas técnicas lo que vamos logrando. Y esto debe ser en todo el modelo, y eso va a dar resultado que queremos. Por supuesto, aquí ya es un modelo bastante estropeado por el ambiente. No es uno con pocas horas de vuelo, ya tiene bastante vuelo para tener todo ensuciado. Hay que ser realistas y ver lo que estamos enfocando. El mío ya está bastante trabajado, bastante horas de vuelo, bastante batallas, bastante intemperie en el portaaviones, etcétera. Dejamos que seque un poco y volvemos a aplicar nuestro barniz satinado a base acrílica. Yo estoy aplicando casi todas las técnicas que conozco aquí con óleo. Aquí ustedes deciden hasta qué punto es bueno. Es decir, puede ser nada más aclarar paneles, puede ser nada más hacer los escurridos, bueno, los rayones como tipo tanque, puede ser solo aplicar algunos filtros. Cada quien así que decide hasta qué punto y hasta dónde lo quiere envejecer. Entonces yo aquí he aplicado todas, se ve bastante estropeado ya, bastante dañado por el paso del tiempo y las horas de vuelo. Sin embargo, cada quien decide hasta dónde puede dejarlo, incluso como en esta zona, un filtro y vámonos. Muy bien. Ahora, ya que sé que secó el barniz satinado, vemos cómo va quedando los efectos. Ahora es momento de aplicar efectos con
con óleo de los efectos que se matizan, efectos que ya no vamos a barnizar. Van a ser efectos que se van a quedar tal cual. Por ejemplo, en estas tapas podemos hacer algunos escurridos y alguno que otro escurrido en algunas otras zonas. Para eso, bueno, muchas veces puede usarse color negro, color siena natural, bueno, sombra natural. Sin diluir casi nada la pintura. Si acaso mojar un poco el pincel. Le aplicamos una gotita con otro pincel, con un poco de solvente, sin olor, lo secamos un poco y arrastramos. Lo acomodamos. Si sentimos que está muy cargado, pues ponemos más solvente al pincel, lo secamos un poco y vamos jalándolo. De ahí se va viendo. Estos efectos ya no se deben barnizar, deben quedar secos como mate ya sobre la superficie, ya que estos estamos simulando polvos, grasas, bueno, tierra, grasa, escurridos, que si los vemos son totalmente mate en los trabajos. Solamente las manchas de aceite a veces son brillantes, pero en general manchas de grasa, manchas de smog, del humo, del hollín, de tierra, todo eso va mate. Entonces hay que aplicarlo y dejar que se seque. Otra forma de hacer lo mismo, aplicar un punto en algunas zonas y con un pincel pero plano en esta ocasión, igual lo mojamos en el solvente, lo secamos lo más posible, que esté muy poco húmedo, y arrastramos y nos dan algunos un efecto a lo mejor más ligero, ya depende. Con este es más controlado por tu pincel y con este más el arrastrado que te deje el propio pincel. Vamos a aplicar unas cuantos más. Y listo. Otros efectos. Por ejemplo, en esta zona voy a aplicar polvo, tierra, un poquito de quemadura. Para eso, con este gris que es de la marca Itelum, lo aplicamos directo. Rebajamos un poco el pigmento del óleo con un pincel y empezamos a meter. El pincel debe estar muy seco y luego vamos como difuminando. En esta zona, haciendo que estos normalmente también luego llegaban a playa, digo, podemos meter un tono arenoso, en este caso con un ocre, con amarillo ocre, podemos hacer un poco de efecto también. En trabajos en aviones metálicos puedes usar un siena tostada, un sombra tostada, pero un sombra puedes usar, bueno, para efectos para en aviones metálicos puedes usar un tierra sombra natural o algún sombra tostada,
y aplicar sobre las hendiduras, las partes en las que se une el ala con el fuselaje, aplicar un poco de estos tonos para que empezara a dar un tono de la misma forma que estoy aplicando ahorita, dar un tono como de estrés del metal, como quemado e incluso como de óxidos que se van acumulando en esas zonas. Ahora con un poco de ocre hacemos lo mismo, lo rebajamos un poco, lo vamos rebajando y aplicamos sobre esa zona. Ya está un poco cargado, entonces vamos a secarlo más y vamos difuminando. Entonces con el amarillo ocre vamos difuminándolo un poco, se mezcla un poco con el gris y bueno, vamos removiendo, está un poco cargado, vamos removiendo y vamos removiendo y listo. Ahí ya tenemos otro tono, otro efecto. Igual podemos todavía con gris un poco por esta zona. Y ahí tenemos más, ahí tenemos ya más efectos, escurrido, suciedad. Y bueno, esto es mucho de lo que se puede hacer con óleo. Muy parecido se puede hacer la suciedad de los escapes con un color gris, con un color ocre, digamos, con un pincel como de este plano, agarramos sombra tostada, que es un poco más cafezón, y hacemos el efecto del escape de esta forma, ¿sí? Igual con este incluso puedes dar un efecto medio quemado de la pintura, la zona más cercana a los escapes es un poco quemado. Y por último, con este mismo tomamos el tono gris, quemamos un poco y lo aplicamos. Cambiamos de pincel para un poco más limpio. Y listo. Entonces pueden ver la gran diferencia de contraste en el trabajo de lo que se había hecho anteriormente y a los nuevos efectos. Este trabajo es totalmente muy sucio, va a quedar muy envejecido, pero ya tienes otros efectos, tienes algo diferente. Esto ya cada quien decide a qué nivel lo trabaja, pero esto es lo que se puede hacer con óleos. Ya cada quien lo trabaja a nivel que guste, en todo el modelo, en todo el avión. Y vemos. Ya de aquí ya no se barniza, aquí ya se deja que seque, matizante en sus propios trabajos y continuamos. Voy a mostrar otro trabajo. Aquí podemos ver este P40. Este tiene efectos de aclarados de panel, entonces aquí se aprecia muy unificados los tonos, como el color café, el color verde, están muy homogenizados, pero a la vez tienen degradado, un tono de degradado, es decir, el color se ve muy unificado, se ve mucho el contraste. Este es, por ejemplo, trabajando sobre camuflajes, hay que basarnos siempre sobre el panel y no sobre el camuflaje cuando hagas esta técnica. Aquí tenemos otro, un P
51. Igualmente efectos de aclarado de panel sobre el verde. Se aclaró panel. Estos son efectos con óleo de la suciedad, bueno, que van quedando por la pólvora de las metralletas. Algunos escurridos ligeros en los paneles. Aquí un poco de escurrido. Un poco de tonos naranjas, tonos rojizos, que son tonos para dar un aspecto quemado por la posición del escape, y el escape también es un efecto con óleo, ya que algunos escurridos con óleos. Igualmente pueden ver el tanque de combustible con algunos efectos de escurridos de aceite, bueno, de combustible, y listo. Bueno, pues sería todo. Espero que les haya gustado, que funcione, que esto sirva para mejorar algunas técnicas o para aprender algunas nuevas, o tener idea de cómo se aplica, por ejemplo, la solvencia del óleo, la solvencia o la dilución que hay que usar en el óleo, que suele ser cuando uno inicia, pues mucho de las dudas que algunos tenemos. También con los lavados se pueden hacer en las cabinas para resaltar, se pueden hacer tonos de luces para degradar defectos en la cabina. Y bueno, el óleo es una herramienta que tiene total versatilidad en lo que es modelismo. Está también el pintado de figuras con óleos, entre otras. Y bueno, sería todo. Muchas gracias y hasta luego.